Bienvenidos a un episodio más de Apetito de Riesgo. Hoy tenemos a una persona que es parte de nuestro equipo, es parte de los panelistas de este podcast desde el principio. Ya ustedes lo conocen. Tenemos hoy al señor Patín. Patín, bienvenido, hermano. Gracias, buenas tardes, Mauricio. Gracias por tenerme aquí contigo y que podamos compartir una vez más este programa y compartir las ideas que surgen dentro de este sector. No, hermano, agradecido por la oportunidad. Yo creo que van 3 o 4 veces que usted ha participado en el podcast, porque ha sido también de manera individual. Creo que van 2 veces, ¿verdad? Sí. 3 con esta y en colaboración de paneles creo que van 2 veces. Sí. Recuerdo que una vez fue con Sánchez Brugal y el otro fue con Marisol. O sea que con estas serían, de sus apariciones, serían como 5. Sí, correcto. Más o menos. Y de verdad le agradezco la oportunidad. Sí. Y también públicamente le tengo que agradecer por apoyarnos en el Congreso ya por segunda ocasión. Nos apoyó el año pasado, nos apoyó este año con una magistral conferencia y parte también del mismo panel. Y eso yo se lo agradezco de verdad en el alma. Siempre a las órdenes. Bueno, nosotros, Patín, para que la gente lo sepa, usted tiene que entenderlo. Vamos a hablar sobre un tema bien dinámico y que es un tema que despierta muchísimas dudas y muchísimas inquietudes, que es la auditoría externa en cualquier tipo de sector. Y podemos mencionar sectores específicos también, Patín. Y para hacer la introducción a la pregunta, Patín, a veces nosotros vemos que el sujeto obligado se encuentra como un poquito insatisfecho con la auditoría que le hacen ciertos auditores. Esto, ¿verdad? Tiene como muchas situaciones, porque hay auditores que a veces no conocen el sector que están auditando. No necesariamente tiene que nacer en ese sector, pero que conozca, ¿verdad?, el mercado a quien está dando ese servicio. A veces hay incompatibilidad con las políticas. Muchísimas cosas que usted tal vez puede también desglosar, pero la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los parámetros que debería tener un auditor en materia de prevención de lavado? Bueno, pues mira, yo creo que la importancia de eso es que el auditor tenga la experiencia de haber trabajado en prevención de lavado de activos y que pueda dar un indicativo real de ese sector. Es decir, si nosotros, por ejemplo, entendemos desde un principio, cuando el Grupo de Acción Financiera hace sus 40 recomendaciones, las primeras 40 recomendaciones fueron dirigidas al sector financiero, porque fue el sector que se vio más afectado con lo que estaba sucediendo en esa época, de los finales de los años 90, principios de los años 80, principios de los 90. Los bancos fueron los que se vieron totalmente afectados. Pero no solamente se vieron afectados por la falta de liquidez, por el dinero en efectivo que se movió fuera de los bancos, sino que se vieron afectados también porque en un momento determinado tenían un cúmulo de liquidez que no podían prestarlo. Sin embargo, estaban pagando intereses sobre ese dinero que al final, si no se presta, pues no se puede cumplir con esos compromisos y puede que hacer que un banco también tenga una situación económica financiera difícil. Entonces, los auditores que salieron primero en materia de prevención de lavado, lo que auditaban era el sector financiero. En este caso, no los sujetos obligados que estaban en la banca, sino, en lo que estaban mencionados en el sector financiero, sino los bancos precisamente. Entonces yo creo que ahí es donde comienza todo este proceso del auditor. El auditor tiene que tener una experiencia en
haber manejado y trabajado en prevención de lavado por un tiempo determinado. Yo considero que hasta 5 años haber trabajado en materia de prevención de lavado de activos, dependiendo del sector para el que uno haya trabajado, en un caso sería poco tiempo y en otro caso sería un buen tiempo. Por ejemplo, cuando se trata, si tú has trabajado para un banco por 5 años, uno puede decir que esa persona tiene una buena experiencia en prevención de lavado de activos. ¿Por qué? Porque los bancos pagan por muy buenas capacitaciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Se le ofrece a los bancos, precisamente por la cantidad de proveedores que tienen, se le presentan capacitaciones en materia de prevención de lavado, donde personas del Departamento de Prevención de Lavado asisten, el oficial de cumplimiento y todo eso. Y ahora que menciono el oficial de cumplimiento, cuando yo menciono que haya trabajado en prevención de lavado de activos, estoy mencionando prácticamente al oficial de cumplimiento. Porque un departamento de prevención de lavado de activos puede tener 15, 20, 30, 60 personas, dependiendo la institución que sea. Pero el oficial de cumplimiento es el que ve el sector completo, el departamento por completo. Si tú eres un analista en materia de debida diligencia de personas jurídicas, pues tu labor es ver las debidas diligencias de las personas jurídicas única y exclusivamente. Es decir, que tú tienes una limitante a poder verlo todo. Entonces, yo diría que ahí comienza ese aprendizaje y esa experiencia que te da esa posición. Okay. Después de ahí, por ejemplo, como te digo, no es lo mismo tú trabajar como oficial de cumplimiento para otros sectores, sea pertenezca también al sector financiero o que pertenezca al sector no financiero. Porque como quiera que sea, ese sector tiene ciertas limitantes. Por ejemplo, si tú eres el oficial de cumplimiento para una constructora, tú vas a tener limitantes de que tú vas a ver personas, única y exclusivamente clientes, que vienen a comprar un producto de la constructora, sea un apartamento, sea un sector, un negocio o algo así, que hayan hecho una plaza y tú vas a comprar esa área para la plaza. Es decir, tú estás muy limitado a lo que tú ves como oficial de cumplimiento dentro de una constructora. Así que el que tú hayas sido oficial de cumplimiento por 3, 4, 5 años trabajando en un sector, no te expone a todo lo que en realidad te exponen otros sectores, donde tú tienes más campos, donde tú tienes que ver una serie de cosas y cómo se ve el cliente desde ese punto de vista. Y como auditor, eso es lo que tú tienes que tener en cuenta. Cómo tú vas a hacer la auditoría para el sector con el cual tú te estás desempeñando. Claro, excelente. Cuando uno lee el artículo 34 de la ley que habla sobre el programa de cumplimiento basado en riesgo, y luego uno va leyendo los numerales que tiene, ¿verdad? Sobre cuáles son las cosas que componen ese programa de cumplimiento, y que también la misma auditoría externa es parte, como actividad, es parte del mismo programa de cumplimiento y que tiene que ser efectivo. ¿Qué le dejamos nosotros al auditor cuando no encuentra una normativa que aterrice lo que tiene que evaluar? Porque, por ejemplo, hay normativas que establecen esto es lo que tú tienes que evaluar, ¿verdad? Como aterrizando lo mismo que establece el artículo 34, porque el artículo 34 habla sobre la empleomanía, por ejemplo, la capacitación a los empleados y muchísimas cosas más. Altos estándares de contratación establece, pero hay normativas que te aterrizan exactamente qué es lo que quiere el legislador con eso. Pero cuando encontramos sectores donde la normativa de ese sector específico no tiene como un aterrizaje de qué evaluar, a veces el sector entra en crisis porque fulano piensa de una forma, fulano de otra. Entonces, ¿qué recomendación le daríamos a los auditores externos en caso de que suceda eso? Sí, mira, Mauricio, yo creo que eso es sumamente importante con lo que yo vengo diciendo, es decir, la experiencia. Porque, por ejemplo, y hablo específicamente en el caso mío, yo laborando en el sector
bancario en la República Dominicana y la labor que tuve en los Estados Unidos, en dos bancos sumamente de los más grandes, ¿no? La Bank of America y Citibank, yo prácticamente vivía en una auditoría el año entero. Cuando no era la auditoría interna del mismo banco que me estaban evaluando, eran los auditores externos, cuando no eran otros bancos con los cuales nosotros teníamos responsabilidades. Es decir, que eso, por eso es que yo digo que es crítico, porque eso te da una idea de lo que uno debe de, como auditor, pedir, solicitar, hasta dónde tú llegas, qué es importante dentro de todo eso. Por ejemplo, el programa de cumplimiento, la ley en el numeral 5 dice, la auditoría debe de verificar la efectividad del programa de cumplimiento. Entonces, si la dejáramos en ese sentido, como auditor, porque el artículo 34 se llama programa de cumplimiento. Entonces, si yo fuera a verlo solamente desde ese punto de vista, yo solamente tomar en cuenta que tiene un manual de cumplimiento, cómo está el manual de cumplimiento constituido, el régimen de sanciones disciplinarias, el código de ética y conducta, los altos estándares de contratación, las capacitaciones, y prácticamente ya eso es, porque el punto 5 es la auditoría. Entonces, cuando, por ejemplo, con altos estándares de contratación, los altos estándares de contratación no están escritos en ningún lado. El GAFI no te dice lo que son altos estándares de contratación. La ley de la República Dominicana no te dice qué son altos estándares de contratación. Y las normativas, ninguna de las normativas, ni de la Superintendencia de Bancos, ni siquiera, te dice cuáles son altos estándares de contratación. ¿Por qué? Porque eso lo establece el sujeto obligado. Y especialmente, por ejemplo, cuando tú tienes una institución bancaria. Yo estoy seguro que para los altos estándares de contratación de un vicepresidente de un banco no es lo mismo altos estándares de contratación para un cajero de un banco. Exacto. Entonces, si yo soy un auditor y yo vengo a auditarte y yo cojo y pido 5 expedientes de los empleados al azar, y dentro de esos empleados hay un gerente general, pero dentro de esos expedientes que tú me pasaste o que yo elegí del listado de empleados que tú me diste, por casualidad yo elegí quién es el mensajero de la empresa también. Entonces, ¿cómo yo puedo evaluar 5 o 6 expedientes de la misma forma en materia de prevención de lavado? Cuando simple y sencillamente la ley lo que me dice que tengo que tener altos estándares de contratación. Entonces, ahí es donde yo digo que viene el criterio del conocimiento de la prevención del lavado de activos en el auditor. ¿Por qué? Porque si el auditor no puede discernir de forma clara, bueno, yo estoy tratando con una persona que tiene más potencial de ser utilizado o de dejar pasar una actividad inusual o sospechosa a un mensajero que va a buscar papeles o va a buscar un dinero, va a hacer un depósito al banco, son 2 calificaciones totalmente diferentes dentro de la auditoría. Entonces, es crucial que cuando la auditoría se haga, el auditor, sea el background que tenga, ¿no, verdad? Pueda discernir el sector que se está evaluando y cómo ese sector se ve afectado en lo que es el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva. Es decir, si aquí un auditor, por ejemplo, fuera a hacer una auditoría a una compraventa, que es un sujeto obligado, y le dice, pero usted no tiene nada escrito en su manual sobre el decreto 407-17 y el congelamiento preventivo. Es decir, claro, él se va a ver en un conflicto con su cliente, porque primeramente tú le vas a hablar en chino totalmente a tu cliente, porque como un compraventa o una joyería no califica para la facultad de congelamiento preventivo, claro, porque el congelamiento preventivo se le hace a personas que pudieran tener alguna situación de terrorismo
avisado por la ONU a través de la UAF y la UAF informarle a todos los oficiales de cumplimiento que si esa persona tiene dinero en una cuenta, entonces el congelamiento preventivo se hace en cuentas. ¿A quiénes le responde el congelamiento preventivo? A los puestos de bolsa, a las compañías de seguro que tú tengas un seguro de ahorros en vida o a un banco. Yo digo que esas son las únicas 3 personas que califican o las 3 organizaciones que califican para hacer un congelamiento preventivo. Y ahorro en aseguradora porque se convierte ya en un producto netamente financiero, pero solamente en ese momento. Pero por eso es bien importante su participación aquí, porque usted comenzó hablando primero sobre el conocimiento y la experiencia, que es importante. Pero cómo yo solicitarle a un cliente como auditor, por ejemplo, a un sujeto obligado, algo donde ese sujeto obligado no se queda con ningún tipo de activo del cliente. O sea, ¿qué te voy a congelar? Correcto. Sí, pero lo dice la norma. Lo dice el decreto. Sí, pero ¿qué te voy a congelar? Correcto. No hay. Inclusive, en el mismo sector asegurador, por ejemplo, en el mismo sector asegurador, la mayoría de seguros, con excepción del que usted mencionó, que es un intangible. ¿Qué te congelo? Claro. O sea, él paga una reclamación. Claro. una prima antes que tú me la pagues. Pero fíjate que por eso es que yo digo que en todo esto el conocimiento un profundo, dealer, Pati, un dealer, exacto, un concesionario. Sí. ¿Qué te congelo? Exacto. Y lo importante de todo esto, fíjate, es que el decreto 407-17, en ese caso del congelamiento preventivo, después al final dice que si cualquier cosa no queda clara o lo que fuera, que hay que descongelar el dinero. Es decir, que no es que el decreto 407-17, que viene de una resolución de la ONU y todo eso, o de las Naciones Unidas, en realidad lo que te está diciendo es que eso es un 100% seguro que ese congelamiento va y ese dinero le corresponde quedarse con ese dinero, sea al Estado, sea lo que fuera. Es decir, que hay la probabilidad de que ese dinero vuelva y sea devuelto a esa persona, porque las cosas no se pautaron como debieron de haber sido. Es decir, que todavía hasta entrar dentro de ese tema, tú estás tocando un tema totalmente que no tiene todos los elementos para que todos los sujetos obligados se amarren eso. Entonces, vuelvo y digo, volviendo atrás a lo del auditor, ahí es donde el rol del auditor es crucial, porque si el auditor no sabe discernir entre cosas como esas, pues simple y sencillamente tú vas a hacer un trabajo con las exigencias que tú le hicieras a un banco, por ejemplo, del sector financiero, tú se lo vas a hacer a una banca deportiva. Entonces, la banca deportiva hace transferencias. La banca deportiva hacen cheques, la banca deportiva hacen todas esas transacciones que hace el sector financiero. No, por lo tanto, siempre, como lo hemos hablado tú y yo en múltiples ocasiones, el enfoque basado en riesgo para el auditor es tan importante como el enfoque basado en riesgo que aplica el sujeto obligado. Claro. Si el auditor no ve su sector y dice, bueno, la debida diligencia de una persona que se gane un premio de $1 millón de pesos, ¿a qué profundidad debe de llegar? Primeramente, quien le está entregando el dinero es el mismo negocio que es el sujeto obligado de la ley. Pero por decir un caso, en ese caso de bancas deportivas, casinos y cosas de esas, ¿qué es lo que la mayoría de las personas quieren? Si no casi todas, que le entreguen el dinero en efectivo. Y si tú coges dinero en efectivo, por default, tú no puedes, tus intenciones no son lavar el dinero. Uh-huh. Entonces, si el auditor forza como al sujeto obligado, no, pero que tú sabes que tú tienes que entregarle el dinero porque la ley dice que después de 250,000 pesos que hay que tratar de que se hagan a través del sistema financiero. Sí, todo lo que se escribe a veces se ve muy bonito, ¿no? Porque si fuera así, la ley de tránsito dice que nosotros no deberíamos de volarnos los semáforos rojos. Uh-huh. Sin embargo, tú sabes, hay ciertas horas del día que la gente, de las 24 horas, precisamente en la madrugada, nadie se para en un semáforo rojo por temores y por otra porque la ciudad está vacía. Pero durante el día, todos los motoristas se viven violando la ley. Claro. Entonces, una cosa es que
ley esté escrita de una forma para el bien de la población y que esa sea la intención de que se llegue. Y la otra es que lo que se haya escrito en ese momento sea factible para considerarse para todos esos sectores. Entonces, yo creo que cuando se escribió la ley que pusieron ciertos montos y limitaron los juegos de azar, por ejemplo, con 250,000 pesos, pues yo pienso que la intención del legislador es muy buena. Controlar el dinero en efectivo, perfecto. Pero tú controlar el premio que a ti te paga un mismo sujeto obligado, tú quieres decir como, no, espérate, es que tú me lo tienes que pasar por una cuenta o tú tienes que hacerme un cheque. Pero la mayoría de las bancas deportivas y los casinos no pueden sacar cuenta en este país de ese tipo. Pueden tener una cuenta para pagar nómina, pero aquí la mayoría de los bancos tienen vetado a las bancas deportivas y a los casinos y a las loterías, tú sabes, porque es un problema con bancos corresponsales. No que los bancos de aquí tienen problemas con ellos, sino es una situación de los bancos corresponsales que hacen esas exigencias. Entonces, es importante que el auditor tenga todo ese conocimiento y cómo tú aplicas esas normativas, esos reglamentos y la ley basado en el sector que tú estás auditando. Eso te evitaría muchísimo conflicto con tu cliente, con el sector y de la forma en la cual tú miras la auditoría, porque la auditoría debe de llevar principios. Por ejemplo, a mí me dijo una vez un cliente que a él le dijo su auditor que por obligación él tenía que encontrar un hallazgo en la auditoría. Entonces, imagínate tú si lo que nosotros, eso es como que un profesor te diga a ti que tú vayas a sacar 100 y tú hayas estudiado, tú sabes, tú hayas estudiado tu año entero y tú vas a coger un examen final y el profesor te diga, ustedes saben que aquí ninguno va a sacar 100. Es decir, de antemano, sí, ya el profesor te está diciendo, no te esfuerces a querer sacar un 100 porque algo malo yo voy a encontrar aunque sea un acento que a ti te faltó y yo te voy a quitar 2 puntos porque a mí nadie me saca 100. Pero espérese, vamos a hacer, vamos a pararnos ahí, espérese. El auditor le dijo a esa persona, a ese sujeto obligado, estaba en un proceso serio de evaluación, ¿verdad? Claro. De la efectividad del programa de cumplimiento de ese sujeto obligado. Le dijo, obligatoriamente yo tengo que encontrar un hallazgo ahí. Correcto. Obligatoriamente. Correcto. O sea, que ya estaba premeditado de que alguna falencia iba a encontrar, no necesariamente porque la tenga, ¿verdad? Sino porque la tengo que poner ahí como justificación, ¿verdad? Claro. Mírelo ahí. Eso es lo que yo digo. Por ejemplo. Pero yo le quiero hacer una pregunta también sobre lo que usted mencionó de los altos estándares de contratación. A mí me interesa bastante eso que usted mencionó ahí, porque qué tan efectivo porque se supone que la auditoría externa lo que busca es eso, ¿verdad? No es un checklist de que tú tienes y listo. Número 1, número 2, número 3, no. Es la efectividad de lo que tú tienes y que tanto tú lo entiendes también para que sea efectivo. Pero entonces, ¿qué papel juega en los altos estándares de contratación que tiene que determinar el mismo sujeto obligado? Las listas restrictivas. O sea, yo entiendo que hay listas, que pueden existir listas locales más efectivas que listas internacionales de cara al empleado. Porque hay gente que va a buscar empleados en ONU y tú sabes que nunca lo van a encontrar. Hay gente que busca empleados en OFAC y no lo van a encontrar. Entonces, el auditor te lo solicita y te dice, ¿dónde está tu lista? O ¿dónde está la constancia de la búsqueda de ese empleado en OFAC, en ONU, hasta en Interpol? Entonces, quisiera saber que usted me comente, por favor, qué implicación tiene y qué tan efectivo es buscar a tus empleados hasta el conserje. No lo digo en términos de marginación, sino que no son críticos en temas de prevención de lavado. Porque yo lo pudiera entender tal vez en administradores, socios, accionistas. Pero en empleados, por ejemplo, la doña que nos colabora con el café, que nos colabora con el agua, hacerle una búsqueda total en esas listas restrictivas. Sí. Yo quisiera saber cuál es su opinión. Bueno, mira, eso es lo que yo digo. Es decir, los altos estándares de contratación no están definidos. El auditor que solicita que esas búsquedas se hayan realizado del empleado para poder justificar un alto estándar de contratación, definitivamente no sabe
en materia de prevención de lavado, lo que significa un empleado que esté relacionado con este tema. Porque yo he trabajado en bancos y lo que yo digo es, por ejemplo, de los bancos más grandes de la República Dominicana, con 5 o 6 mil empleados, pudiera pasarle recursos humanos, por decir la lista OFAC, donde hay 27 personas y empresas mezcladas, suman un total de 27, de la República Dominicana. Es decir, que si tu 99% de tus empleados son dominicanos, de los 10 millones, ¿cuál es el porcentaje que tú encuentres una persona ahí? Pero en recursos humanos se lo pueden aprender de memoria, quiénes son los dominicanos que están ahí adentro. Y cuando vamos a buscar esos dominicanos, aparte de 2 personas, no están vinculadas al narcotráfico. Eso es el GLOMEC, que es otra de las sanciones norteamericanas, pero todos los otros son narcotraficantes. Entonces, tú sabes que tú no estás contratando un narcotraficante. Pues esa gente está presa o la andan buscando, es decir, ellos no andan buscando un trabajo en un banco. La Organización de Naciones Unidas, la lista ONU de terroristas, es única y exclusivamente para terroristas. En República Dominicana, gracias a Dios, nosotros no tenemos ningún terrorista declarado. Entonces, buscar un dominicano en la lista ONU es simplemente una pérdida de tiempo. ¿Tú entiendes? No te da a ti un alto estándar de contratación. Interpol menos todavía. Interpol es una agencia de inteligencia. Eso es como que tú digas, déjame buscar en el DNI a ver quién el DNI tiene el teléfono pinchado por razones de que hay una investigación o lo que fuera. ¿Cómo ellos van a decir lo que ellos están haciendo a nivel de inteligencia? Entonces, la Interpol también. ¿Qué es lo que sucede? Las herramientas automatizadas que tienen, por ejemplo, los bancos, que cuestan un dineral, buscan los nombres en 60 y 70 listas internacionales. Entonces, ahí tú puedes decir para tu cliente que tú lo estás buscando. Si tú pasas un empleado y lo pasas por esa lista, sí, es verdad, te lo van a buscar en muchísimas listas. ¿Tú entiendes? Ok, que tú puedas poner eso en tu manual. Todos los empleados se pasan por la herramienta que nosotros tenemos, ¿no? La que te buscaría en muchísimas listas. Pero, como yo digo, en República Dominicana, los altos estándares de contratación con un documento como el de no antecedentes penales es bueno y válido, pero todavía yo como auditor en materia de prevención de lavado de activos, porque vuelvo y digo, los estándares de código de ética de una empresa es totalmente aparte de prevención de lavado de activos. ¿Qué es lo que sucede? Tú no tienes que pedirle a todos tus empleados que trabajen en una empresa el papel de no antecedentes penales, porque es que de una forma no te afecta el que ese empleado en un momento se vio en algún tipo de situación o de problema que no afecta la prevención del lavado de activos. ¿Tú entiendes? Entonces, afecta más a veces en temas reputacionales. Claro. Que en el riesgo de lavado. Claro. Entonces, ya esas son de las cosas que, como yo digo, tú como empresas puedes determinar. No, a todos los empleados yo le pido el no antecedentes penales. Pero en materia de prevención de lavado, si nos vamos a lo que es y nos da la experiencia en materia de prevención de lavado de activos, es decir, el tú buscar en listas restrictivas internacionales y limitarla a 2 o 3, en realidad esos resultados no son, no, ¿verdad?, con unos resultados que puedan avalar que eso es un buen estándar de contratación a medida. Es decir, que si el auditor se enfoca, lo que acabamos de decir, si el auditor se enfoca en una cosa como decir, te pone un hallazgo de que a los empleados no se le pasó por una lista internacional como la lista OFAC, la lista ONU o la Interpol, vuelvo y digo, son de los hallazgos que no tienen para mí un fundamento específico en la ley. ¿Tú entiendes? Porque hasta una normativa pudiera estar errada. La mayoría de las normativas que hay en el país hasta el día de hoy se hicieron en el 2017, principios del 2018, acabando de sacar la ley. ¿Por qué? Porque decían que inmediatamente había que tener una normativa sectorial. Entonces, todavía en ese momento no se conocían todos los elementos que el sujeto obligado iba a estar implicado.
porque había un sujeto obligado nuevo, las constructoras, los dealers de carros, como tú acabas de mencionar, la joyería, las compraventas, todo eso es un sujeto obligado nuevo de la ley. Entonces sale una normativa, ¿no, verdad? Que dentro de esa normativa están involucrados desde una constructora que maneja miles de millones de pesos. Igualito está involucrado el dealer de carro que te vende 7 vehículos coreanos. ¿Tú entiendes? Entonces, la normativa está igual para los dos. Entonces, ¿dónde esas cosas hay que, son de las cosas que ya con el tiempo nosotros tenemos que definitivamente hacer ciertos cambios? Y como tú dices, que cada una de esas normativas le den un paso claro al auditor de qué es lo que se debe de auditar. Claro. Ahí es donde está lo clave. Claro que sí. Patín, agradecido de verdad, hermano. Usted sabe que yo le tengo mucha estima y mucho cariño. Usted sabe que yo se lo he dicho, que usted y yo somos hermanos, la única diferencia es que yo soy negro. Pero usted de verdad le tengo mucho respeto por su trabajo, por lo que usted hace. No solamente en temas de asesoría, sino también en las auditorías que siempre son muy precisas. Y de verdad le agradezco que desde el principio usted ha apoyado el podcast. De Claro verdad que sí. Claro que sí. Para mí es un placer y claro, siempre se lleva el mensaje de todo este tema, el tema de prevención de lavado todavía después del 2002, que tuvimos la primera ley, 21 años más tarde todavía nosotros seguimos encharcándonos en muchas lagunas que no tienen absolutamente nada que ver con la prevención del lavado de activos. Es decir, que llevar el mensaje y que todo esto se siga propagando y conociendo siempre ha sido para mí la idea de que todos los trabajos tienen que llevar un mensaje. Claro, claro que sí. Bueno, gracias, hermano. Espero que se repita. Claro, siempre. Así que esto es Apetito de Riesgo.